Listo. Eh, Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta charla, a esta sesión del día de hoy de Hablemos de Paleobiología. Hoy tenemos el honor de presentar al doctor Carlos de Gracia, que nos va a hablar sobre los vertebrados marinos fósiles de Panamá. Carlos de Gracia es profesor investigador asociado a la Universidad de Panamá e investigador asociado del Smithsonian Tropical Research Institute. Entonces, Carlos, todo tuyo. Pues, ok, bueno, muchas gracias David y a Jonathan, a los chicos por la invitación. Y bueno, el tema que vamos a discutir el día de hoy es sobre invertebrados marinos fósiles del Istmo de Panamá. Es la especialidad que yo tengo dentro de la paleontología, ya que actualmente me dedico al estudio de los peces fósiles, pero también estoy interesado en la descripción de la fauna de vertebrados marinos que hay en el Istmo de Panamá. Entonces, parte, ¿no?, del background que yo tengo es que estudié licenciatura en biología en la Universidad de Panamá, luego realicé una maestría en Charles University en Praga, una maestría en geobiología, y tengo un doctorado en paleontología de la Universidad de Viena, reciente en este año. Entonces, para iniciar, me gustaría mostrarles esta imagen. Disculpa, que Carlos. Tenemos aquí. Dime. Es que se bajó la calidad de la imagen. Si puedes, entonces porfa cierra tu cámara para que sea... Claro. Para que mejore que pueda contigo. Es que está como fluctuando la calidad del internet. Ok. ¿Y ahora qué tal? Ya está mucho mejor. Ok. Bueno, esta imagen lo que estoy mostrando aquí es el Istmo de Panamá, esta pequeña franja de tierra que conecta Norteamérica con Sudamérica. El Istmo de Panamá actualmente representa biogeográficamente una región bastante importante para la zona del Caribe y para el continente americano, ya que funciona de dos maneras, ¿no? La primera manera es que es un puente terrestre que permite la conexión de las faunas de vertebrados terrestres de Norteamérica con Sudamérica, y al mismo tiempo es una barrera geográfica que aísla un océano que estuvo unido en el pasado, que es el Caribe respecto al Pacífico, pero que en el pasado o antes del Istmo formaban un solo océano. Entonces, debido a estas características, ¿no?, y la ubicación de Panamá en la zona tropical, Panamá es considerado también, al igual que otros países de Sudamérica, como uno de los países megadiversos, ¿no?, del mundo. Y actualmente, bueno, representa también un lugar muy importante, ya que permite la conectividad genética de las especies de vertebrados de ambos continentes. Cuando hablamos del clima, ¿no?, o sea, el clima o las condiciones climáticas del Istmo de Panamá, podemos mencionar que están fuertemente determinadas por este cinturón de nubes que se ve aquí en esta imagen satelital del planeta Tierra. Este cinturón de nubes es formado por la convergencia de los vientos del noreste y los vientos del sureste, que al chocar y al recibir la radiación del sol, ¿no?, que es más fuerte en el área de los trópicos, forma este cordón de nubes que crea las precipitaciones anualmente, ¿no? Entonces, este cordón de nubes se desplaza entre el norte y el sur dependiendo de la época del año y donde esté ubicado. Entonces es donde van a ocurrir las precipitaciones anuales o la época lluviosa. Entonces, el clima lluvioso, que es el que actualmente tiene el Istmo de Panamá, está determinado es muy marcado debido a la presencia de este cordón de nubes que se le conoce como la zona de convergencia intertropical. Adicionalmente, cuando estamos en época seca y los vientos alisios atraviesan el Istmo de Panamá, ocurre, ¿no?, en el Océano Pacífico un fenómeno, como vemos aquí marcado en verde. Lo verde muestra clorofila,
y esta clorofila es señal, ¿no?, de un evento conocido como el evento de afloramiento marino o las urgencias marino-costeras, que en la época seca, cuando los vientos del noreste cruzan las partes bajas que tengan montañas menores a 500 metros en el continente americano, desplazan las capas superficiales de agua y provocan entonces que los nutrientes que están depositados en las capas más profundas ocupen el lugar superficial de la columna de agua, creando entonces una disponibilidad tremenda de nutrientes disueltos en el agua, que a su vez produce, ¿no?, una explosión de clorofila, y esta clorofila a su vez atrae, ¿no?, o sea, mucha fauna de vertebrados marinos en el Pacífico. Por otro lado, bueno, tenemos en el Caribe que esto no ocurre en el Caribe, y el Caribe actualmente en Panamá representa un océano completamente diferente al Pacífico, ya que estas urgencias no se dan y al contrario es un poco más cálido que el océano Pacífico, que descienden sus temperaturas en verano cuando ocurre, perdón, en épocas secas cuando ocurren estas urgencias. Entonces, a manera de contexto actual de las condiciones de los océanos Caribe y Pacífico en ambas costas del Istmo de Panamá, tenemos un gran contraste, ¿no? Por un lado, como les explicaba, ¿no?, el mar Caribe en Panamá no tiene afloramiento o no tiene estas urgencias de productividad anuales que se dan. Esto es representado o es traducido en una baja variabilidad estacional de temperaturas y por lo tanto tiene baja productividad. Sin embargo, a diferencia del Pacífico, posee una alta salinidad, es mucho más caliente y la amplitud de mareas es bastante baja. Por otro lado, tenemos que el Pacífico, sea afloramiento y alta variabilidad estacional, hay alta productividad, la salinidad es más baja, bueno, y las mareas diurnas son mayores. Entonces, aquí en este mapa estamos mostrando una imagen de una reconstrucción paleogeográfica antes de la formación del Istmo de Panamá, o antes del Istmo. Entonces tenemos que antes del Istmo existían entonces dos océanos, o el mar Caribe y el mar Pacífico, estaban conectados, formando una sola masa de agua que se distribuía por ambas partes del continente americano. Esto quiere decir, ¿no?, que al no existir la barrera del Istmo, todas las especies de organismos marinos, incluyendo vertebrados e invertebrados, estaban distribuidas en todas partes y las corrientes marinas podían fluir de un lado a otro sin ningún obstáculo geográfico. Para entender un poco, ¿no?, sobre el contexto geológico de la formación del Istmo de Panamá, actualmente se manejan dos modelos de la formación del Istmo de Panamá. Uno es conocido como el modelo estándar y el otro es como el modelo nuevo, que estamos entonces, bueno, que estoy mostrando aquí en estas figuras, con reconstrucciones desde los 20 millones de años hasta 6 millones de años, contrastando ambos modelos, ¿no? Por un lado, acá en la parte de abajo vemos que el modelo estándar, ¿no?, habla del surgimiento, ¿no?, de un arco volcánico del fondo del mar que formó entonces un archipiélago o muchas islas en el área de de América Central. Por otra parte, en el modelo nuevo nos muestra el istmo como una gran península conectada con Norteamérica que estaba entonces ocupando la mayor parte de lo que vendrá siendo el istmo actual, y existía entonces un trecho oceánico en la parte norte de lo que hoy es Colombia, conocido como el CAS, por las siglas en inglés que significan Central American Seaway, o básicamente vendrá siendo traducido como las conexiones marinas de aguas profundas, medias profundas, de más de 500 metros de profundidad. Entonces, este modelo, el nuevo, define lo que vendrá siendo el CAS por primera vez, que vendrá siendo específicamente este estrecho que está aquí, por donde fluían entonces corrientes de aguas medias a profundas. Por otra parte, al comparar los modelos en los mapas entre 15 y 12 millones de años, vemos que en el modelo estándar muestra cómo el vulcanismo ha continuado y las pequeñas islas que se formaron, ¿no?, a partir del fondo del mar por la actividad volcánica se van uniendo, formando entonces pequeños trechos de tierra que se van juntando unos con otros. Posteriormente, bueno, entonces vemos que para 12 millones de años y 15 millones de años, el modelo nuevo muestra cómo el CAS o la conexión,
el Central American Seaway, había cerrado por entonces la colisión de un bloque tectónico con la parte norte de Sudamérica para esta época, pero a pesar de que existía este choque, todavía está mostrando pequeñas conexiones de aguas someras. Para 6 millones de años tenemos acá, ¿no? En el modelo estándar, que el istmo había también colisionado con la parte norte de Sudamérica, formando ya la forma característica del istmo de Panamá que tiene actualmente, pero se muestran muchísimas entonces conexiones de aguas someras en todas partes del istmo, sobre todo en la parte central donde está el canal de Panamá, y también se muestran trechos marinos en lo que está ocupado en el modelo nuevo como el CAS. Y el modelo nuevo entonces acá muestra entonces que ya el istmo prácticamente había formado una conexión, ¿no? Entre Norteamérica con América del Sur. Entonces, teniendo esta información en cuenta, nosotros tenemos actualmente, ¿no? O sea, algunas preguntas que ya han sido explicadas en los diferentes modelos que tienen que ver con qué causó el surgimiento de Panamá. Y básicamente los factores, ¿no? Independientemente del modelo, están relacionados con la formación de un arco volcánico, la colisión de un arco volcánico con el continente de Sudamérica. También está relacionado con la subducción de volcanes oceánicos que fueron temporales y los cambios entonces en las dinámicas de las diferentes velocidades de hundimiento, ¿no? O sea, de corteza terrestre o de subducción, y al mismo tiempo de la formación de un basamento inusual, ¿no? Por todas estas interacciones. Son básicamente todos los aspectos, ¿no? Involucrados, los aspectos geológicos involucrados entonces en la evolución, ¿no? Del istmo centroamericano. Entonces, a manera de resumen, ¿no? Tenemos que el modelo estándar es un modelo propuesto por Coates, Jackson y Collins, donde muestra conexiones marinas continuas entre el Atlántico y el Pacífico hasta aproximadamente 4 millones de años a 3.5 millones de años. Luego, evidencia, ¿no? Especies marinas transísmicas de peces de agua dulce en el istmo con divergencia genética entre 3 a 4 millones de años. Y por último, se sustenta también en gran medida por un evento que se conoce como el Gran Intercambio Biótico Americano, que fue cuando se intensificó el flujo o el intercambio de fauna entre el continente de Norteamérica y el continente de Sudamérica, iniciando a 5 millones de años y culminando a 2.8 millones de años según este modelo. Por otra parte, ¿no? O sea, el modelo nuevo, que es el de Camilo Montes, Carlos Jaramillo y los colaboradores, identifican una cadena de volcanes con edad del Cretáceo o el Eoceno desde el oeste de Panamá hacia la región de Darién, por acá, que forman entonces unos bloques estructurales enormes y utiliza entonces datación geoquímica a partir de cristales de zircón, que son cristales, ¿no? O sea, es una técnica que permite entonces determinar, ¿no? El enfriamiento de los magmas, que es interpretado en este modelo como enfriamiento y surgimiento entonces de puente terrestre, ¿no? Entonces, estos son, a manera de resumen, las dos informaciones que nosotros tenemos, pero el consenso, ¿no? Que tenemos hasta el momento, tomando la información de ambos modelos, es que, por una parte, en la parte norte de Sudamérica, o en la placa de Sudamérica, tenemos el cierre del CAS, o el cierre de las conexiones de aguas medias profundas alrededor de los 10 millones de años, pero también tenemos que las conexiones de aguas someras persistieron hasta alrededor de 3.5 millones de años en la parte central de Panamá, que es donde están evidenciados muchos de los fósiles que vamos a presentar en el día de hoy. Y actualmente, bueno, tenemos que todo esto resultó, ¿no? En que el Istmo de Panamá se encuentra situado sobre una microplaca llamada Microplaca de Panamá y está interactuando con 4 placas tectónicas, que es la placa del Caribe, la de Sudamérica y la placa de Cocos y la placa de Nazca. Entonces, todas estas son las complejidades, ¿no? O sea, y la situación geológica que involucra entonces al Istmo de Panamá. Entonces, cuando nosotros vemos el mapa geológico del Istmo de Panamá, que es este que les muestro aquí, el mapa geológico es testigo, ¿no? De todos estos eventos y muestra sedimentos, ¿no? Con edades
que vienen a partir del Eoceno mayormente hasta el Plioceno, Pleistoceno, que son vendrían siendo el rango, ¿no?, de edades de los sedimentos que están ubicados en el Istmo de Panamá. Hay en menor medida o solamente una sola unidad que tiene sedimentos, ¿no?, con edades del Cretácico para el área de Azuero, que es la península que estamos viendo aquí, donde estoy mostrando el puntero, que contiene las rocas más viejas del Istmo de Panamá y es interpretada, ¿no?, como un terreno exótico que se formó en las Galápagos y que viajó y luego se unió aquí en la parte de Panamá. De los lugares, ¿no?, donde nosotros encontramos vertebrados en el Istmo de Panamá o vertebrados fósiles, está la cuenca del Canal de Panamá, que es en este recuadro, está en este recuadro mostrado aquí, eh, con fósiles de edad mayormente del Mioceno, y la cuenca de Osaburica, que también tenemos reportes de vertebrados que tiene una edad de Plioceno-Pleistoceno. Por otra parte, tenemos el archipiélago Bocas del Toro, donde se han encontrado pequeños o microfósiles de vertebrados representados por otolitos. En cuanto a las publicaciones sobre vertebrados marinos fósiles en el Istmo de Panamá, aquí tenemos una lista de alrededor de 23 publicaciones. No es, por decirlo así, una tradición, ¿no?, el estudio de la paleontología de vertebrados en el Istmo de Panamá, ya que está reflejado en muy pocas publicaciones. Y esto se debe en mayor medida porque hasta la fecha, ¿no?, Panamá no contaba primero con paleontólogos ni geólogos locales que se dedicaran al estudio de los fósiles. Y la mayor parte de los estudios en la primera década, en los 1800 y a principios del siglo XX, fueron realizadas por las exploraciones relacionadas a la construcción del Canal de Panamá. Luego de eso, entonces, viene un vacío enorme, ¿no?, de muchos años de publicaciones o descubrimientos hasta alrededor de la época del 2000, cuando se reinician los estudios de los 90 a los 2000, se reinician los estudios de vertebrados fósiles, más que nada representados por microfósiles o fósiles de peces. Entonces, existe, ¿no?, un aumento, ¿no?, en la cantidad de publicaciones a partir de la década de los años 2000 hasta la fecha, y esto viene relacionado con el proyecto de ampliación del Canal de Panamá, donde muchos científicos que estamos ahora aquí colaborando en el Smithsonian participamos de este proyecto y realizamos estudios entonces de fósiles de vertebrados, sobre todo relacionados a la cuenca del Canal de Panamá. Entonces, nosotros, al estudiar fósiles en países tropicales, le llamamos a esto paleontología tropical. Y cuando hablamos de paleontología tropical nos referimos, ¿no?, a la búsqueda y descubrimiento de fósiles en regiones tropicales como el Istmo de Panamá y otras regiones, por ejemplo, como en Colombia y en Venezuela. Este escenario es muy diferente a los escenarios que estamos acostumbrados, por ejemplo, a ver en películas, a ver en internet o a ver en documentales, donde el paleontólogo usualmente se va a caminar por amplios desiertos o por amplias exposiciones de tierra y no encuentra entonces obstáculos, ¿no?, para revisar las rocas. Sin embargo, en el trópico o en lugares como aquí, la situación es bastante diferente porque los fósiles los encontramos entonces en lugares donde hay mucha erosión, ¿no? Y estos lugares por lo general vendrán siendo las costas y los ríos por predilección. Y adicionalmente a eso, entonces tenemos que todo está cubierto por vegetación y los afloramientos que encontramos en estos lugares en muchos casos son afloramientos temporales, no como esta foto que mostramos aquí, ¿no? Esto vendrá siendo en el área del Caribe de Panamá para el año 2009, cuando se construyó una carretera en toda esa zona aparecieron muchísimos afloramientos donde aparecían microfósiles de vertebrados y algunos fragmentos de vertebrados. Se veía todo despejado, ¿no? O sea, podíamos ver toda la roca expuesta como lo vemos aquí. Sin embargo, ya para el 2013 vemos que la situación cambia, ya hay vegetación, ya hay árboles incluso cubriendo la zona, con algunos pocos afloramientos que quedan entonces expuestos. Ya recientemente, ¿no?, para este año, muchos de estos afloramientos han desaparecido por completo,
debido a que la vegetación continuó creciendo y en muchos casos estos eran lugares de cantera y los sedimentos de areniscas, ¿no? que se encuentran en estos lugares son utilizados para producción de asfalto para hacer carreteras, ¿no? Recubrimientos de carreteras. Y este afloramiento en la actualidad está casi en un 98% desaparecido. En cuanto a las técnicas de muestreo, para muestreo de vertebrados, al igual que invertebrados, nosotros utilizamos tres métodos principales, ¿no? O sea, el primer método es la muestra de bulto, que consiste en recolectar una parte de sedimento y luego este sedimento es procesado en laboratorio y es lavado para extraer los microfósiles. Y tenemos también la muestra de mano, que las muestras de mano simplemente son recogidas manualmente mientras estamos caminando por estos lugares donde hay exposiciones de roca con fósiles y vamos recogiéndolas. En el caso que estamos mostrando aquí, son gasterópodos, son moluscos, pero por ejemplo, con dientes de tiburón, con fragmentos de pequeños huesos, también podemos hacer recolectas de mano. A partir de las muestras de bulto y de mano, nosotros podemos obtener, por ejemplo, microfósiles, como los vemos aquí. Esto que se muestra aquí es una roca matriz, lo que estoy mostrando en el puntero, y los pequeños puntos que se ven allí son entonces pequeños fósiles de otolitos de peces. El otolito de un pez prácticamente vendrá siendo el equivalente a lo que es los huesos del oído medio de los humanos, ¿no? O de los otros vertebrados, y existen en tres pares, ¿no? O sea, Sagita, asteriscos y la pili, donde el otolito sagita, que es el que mostramos aquí, son los más grandes y los que mayormente se preservan, ¿no? O sea, estos huesos, estos otolitos son huesos o pequeños huesecillos que están en la cabeza de los peces y cada uno de ellos, por decirlo así, tiene una huella, una firma, que es la huella dactilar de cada especie de pez y ninguna especie tiene un otolito igual. Entonces, cuando nosotros lavamos sedimentos obtenidos de bultos o de muestra de manos, podemos obtener una muestra como esta completamente repleta, ¿no? De diferentes otolitos, de diferentes tamaños, como vemos aquí, estos dos de acá y estos más pequeñitos, donde cada uno de ellos nos está mostrando, por decirlo así, un individuo diferente o dividirlo entre dos. Al dividirlo entre dos, tenemos una aproximación de más o menos cuántos individuos pueden haber allí. Entonces, esto es en cuanto a la colección de microfósiles. Pero en cuanto a la recolección o ya de vertebrados más grandes, entonces realizamos el método de excavaciones controladas. Este es un ejemplo de una excavación controlada en el área de Piña, en Colón, donde, por ejemplo, realizamos recolecciones, ¿no? De pequeños huesos y también encontramos esqueletos, ¿no? O cráneos más completos como el que vemos aquí en esta fotografía y el esqueleto que vemos acá en esta otra foto. Entonces, cuando son fósiles de mayor tamaño, aquí lo que hacemos entonces son excavaciones controladas que ya requieren muchísimo más tiempo y más esfuerzo debido a la cantidad de sedimento que hay que excavar para poder entonces hacer una extracción de individuos grandes sin causarle daño al fósil y guardando la integridad de los especímenes, ¿no? Porque en la mayor parte de los casos, cada uno de estos representa solo un único individuo y tenemos que tratar de hacerlo bastante controlado porque si lo perdemos no hay una réplica y es posible que no volvamos a encontrar otro parecido. Entonces, en cuanto a excavación de vertebrados grandes, aquí quiero mostrarles el primer ejemplo de lo que vamos a ir desglosando, ¿no? Durante la charla de hoy. Esto fue alrededor de los años 2011 en las riberas del Canal de Panamá, cuando se estaba ampliando el Canal de Panamá, con unos colegas aquí, Juan David y Camila Martínez, y colega Aaron Wood, estuvimos excavando este esqueleto de una vaca marina que fue encontrado justo, ¿no? Al nivel del agua de la zona del Canal de Panamá. O sea, esta fue una excavación que duró alrededor de 15 días y como resultado, entonces, se obtuvo, ¿no? Este espécimen que está aquí, que consistía en un cráneo y también en partes del esqueleto axial, que fue nombrado en el año 2019 como Culebratherium alemani por Jorge Vélez Huarme. La edad, ¿no? De este fósil perteneciente, ¿no? A la formación culebra del Canal de Panamá es entre 21
19.24 y 19.12 millones de años. El Culebratherium alemani del Canal de Panamá está, por decirlo así, estratigráficamente ubicado, ¿no?, en la formación Culebra que vemos aquí, en el miembro inferior, o en esta parte que estoy mostrando aquí en el cuadrito verde, es donde proviene entonces el Culebratherium alemani, y las partes que se conocen de él son el cráneo, con la mandíbula inferior, y parte del esqueleto axial, incluyendo la región torácica. El Culebratherium alemani es bastante interesante porque hasta la fecha no se conocían fósiles de vacas marinas en la región de América Central, y este representa uno de los vertebrados más grandes y más completos que se ha descubierto hasta la fecha en el Istmo de Panamá. El esqueleto de él es bastante robusto, o sea, si podemos ver, por ejemplo, eh, las partes acá de la mandíbula superior, y parte entonces, cuando vemos parte también del esqueleto, vemos que el esqueleto es bastante robusto, y esta robustez incluso es más notable cuando se compara con especímenes similares, ¿no? Y esto ha sido asociado a que este espécimen no tenía la fuerza suficiente para levantar estructuras pesadas con el hocico y para excavar, ¿no?, en el sedimento rizomas grandes y profundos, que básicamente son la dieta de ellos, ¿no? O sea, ellos comen rizomas de plantas acuáticas que están enterrados en el fondo marino. Y este espécimen, al tener una estructura, un gran se presume que era capaz entonces de levantar, tenía mucha fuerza, ¿no?, para excavar bastante profundo y para entonces extraer rizomas eh, de tamaño bastante grande. Luego de eso, tenemos también que y la formación Chagres, que vemos ambas ilustradas en este mapa. Por un lado, la formación Gatún está en gris, que pertenece al Mioceno tardío, al igual que la formación Chagres que vemos acá entonces en verde más claro. En cuanto a la formación Gatún, tenemos también restos de cetáceos, costillas aisladas, ¿no?, de ballenas que se han encontrado. Se han encontrado muchos dientes de tiburón que ya han sido publicados, y otolitos de peces de aguas someras. Y dentro de los peces también incluyen peces como peces globos de la familia Tetraodontidae, y esta morena que quiero mostrarles aquí, que forma parte de un trabajo que tenemos, que tengo en colaboración, ¿no?, con colegas de Brasil en progreso. Esta morena la hemos identificado como el género Gymnotorax y representa una especie nueva eh, de este género en fósil. Lo importante o lo interesante de esta morena es que representa el primer fósil de morenas encontradas para la región Caribe, y el primer fósil de toda la familia o de todo el grupo de las morenas de gran tamaño que se descubre hasta el momento. O sea, esto quiere decir que previamente a este estudio no existen registros fósiles de morenas, y aquí nosotros tenemos un cráneo completo o bastante completo, que incluso tiene dentro del cráneo los otolitos. Entonces, esto es bastante interesante porque nos permite, por una parte, asociar las estructuras o los huesecillos del oído interno con la estructura del cráneo, cosa que no pasa con la mayoría de los peces cuando nosotros los estudiamos. Adicionalmente, tiene una edad de 8 millones de años, y representa también, por ejemplo, evidencia de especiación, ¿no?, temprana de este género en la parte caribe de Panamá. O sea, las morenas son interesantes también porque ellas son capaces de dispersarse en grandes distancias, a pesar de que los adultos no pueden o tienen una capacidad limitada de desplazamiento. Sin embargo, el desplazamiento a grandes distancias ocurre cuando ellos son larvas o cuando son juveniles. Ellos poseen una larva que se le conoce como larva leptocéfala, que tiene una duración muy larga. Y esta duración entonces le permite a las larvas viajar eh, con las corrientes marinas. Y esto es bastante interesante porque las larvas de las morenas se introducen a las corrientes marinas y viajan por las diferentes corrientes marinas, transportándose a lugares muy lejanos, y al mismo tiempo esto permite mantener la conectividad genética entre diferentes poblaciones. En caso de que, por ejemplo,
ocurra un evento y una población de una especie determinada de morena esté desarrollando características diferentes o estén, por ejemplo, en un proceso de especiación, ese proceso puede revertirse porque si no hay una barrera fuerte o una barrera que aísle geográficamente fuerte a estos animales, una migración posterior puede borrar por completo todo el cambio que ha ocurrido entonces en esos individuos de esa población determinada. Y esto es súper interesante porque en un contexto de la formación del Istmo de Panamá, nosotros ya tenemos esta morena para unas edades en las que el Central American Seaway o el CAS ya estaba cerrado. Por lo tanto, no había eh, conexiones, ¿no?, de esta autopista o de esta corriente marina profunda por la cual se transportan las morenas y específicamente de este género, gimnotoras, que son las que mayor capacidad de transportarse tienen cuando son larvas. Entonces, un CAS o un Central American Seaway cerrado, eh, la estructura genética se mantiene y está reflejada en este individuo que nosotros tenemos aquí que representa una especie e incluso probablemente representa hasta un género que no conocemos todavía, pero la información sigue siendo bastante limitada, ¿no?, en cuanto a la taxonomía reciente de esta familia. Pero en este caso, ¿no?, al nosotros encontrar esta especie y el fósil más antiguo hasta la fecha, con edades de 8 millones de años, puede estarnos diciendo algo, ¿no?, del cierre de esta corriente marina que cruzaba entonces de un lado al otro en el Istmo de Panamá. La otra localidad, ¿no?, que estamos estudiando es la localidad de Piña, en la formación Chagres. La formación Chagres es la unidad más joven de la parte central del Istmo de Panamá. De acuerdo a datos de geología, tiene un espesor de 250 metros y representa, ¿no?, la localidad más rica en vertebrados marinos de América Central. Y la mayor parte de estos reportes, estos descubrimientos han sido hechos entonces por nuestro laboratorio aquí en el Centro de Paleontología del Smithsonian en Panamá. Para los años 2011, en una gira de campo al área de Piña, este fue el primer fósil de vertebrado que logramos localizarnos. Y esto fue localizado luego de 2 años de exploraciones rastreando pequeños fragmentos de huesos y rastreando pequeños restos de fósiles que iban apareciendo por toda el área donde se expone los sedimentos de la formación Chagres. En esta gira de campo en el 2011 apareció esta mandíbula muy impresionante, como la vemos aquí. Esta es la primera fotografía del primer vertebrado, ¿no?, que se encontró para épocas recientes en esta formación Chagres. Una vez limpio, se encontró, ¿no?, que el individuo poseía la mandíbula inferior completa y estaba muy bien preservada, o sea, tenía una preservación excepcional. Y al hacer los estudios de morfometría, los estudios morfométricos, se asoció esta especie o se le creó un género y un nombre nuevo que es Isminia panamensis para el año 2015. El Isminia panamensis habitaba entonces en aguas marinas de la formación Chagres, pero los estudios filogenéticos de este individuo indican que está muy relacionado con la familia Inidae, y la familia Inidae la conocemos actualmente por ser los delfines de agua dulce, ¿no? O sea, que incluyen el delfín de agua dulce del Amazonas, por ejemplo. Pero aquí entonces nosotros estamos encontrando un individuo con alrededor de 6.2 millones de años de la misma familia, pero que representa, ¿no?, un pariente marino de este grupo de delfines y lo tenemos aquí en el Istmo de Panamá. Otro fósil que nosotros hemos encontrado o descrito, ¿no?, de la parte de Piña en el Istmo de Panamá es un cachalote pigmeo, también por un cráneo completo. Vale la pena mencionarnos que la preservación de estos sedimentos o la preservación que se da en las rocas de la formación Chagres es exquisita y
los individuos fósiles o los animales fósiles que estamos encontrando allí, se preservan muchos detalles, ¿no?, de la anatomía. Y cachalote, este cráneo que está aquí es un cráneo pequeño que pertenece a un cachalote pigmeo que fue llamado entonces Nanocoya ismia. El cachalote del Chagres es interesante evolutivamente porque muestra para una edad, ¿no?, de 6 millones de años eh, una reducción del órgano espermacétino, que es este órgano que tienen los cachalotes modernos, los cachalotes grandes de la familia Fichisteridae, en toda la cabeza, ¿no?, que está representado más que nada por tejido graso y que ellos utilizan mucho para su ecolocalización, o sea, pero entonces tenemos acá que los cachalotes pigmeos o el cachalote pigmeo del Chagres, que pertenece a la familia Cogidae, que es donde están todas las vaquitas marinas, muestra ya una reducción del órgano espermacétino, por lo cual está mostrándonos también evidencia, ¿no?, de reducción de órganos, ¿no?, para reducción de talla corporal. En cuanto a cetáceos fósiles, la formación Chagres para nosotros ha sido muy productiva, porque luego de estos dos hallazgos hemos encontrado otros cetáceos asociados en los sedimentos del área de Piña, donde estamos estudiando, ¿no? Aquí, por ejemplo, hemos encontrado esta mandíbula que es afín, ¿no?, a un acroficester que vendrá siendo un cachalote, que tenemos ilustrado aquí en la parte superior. Luego tenemos cetáceos de la familia Scaphocoides, que vemos aquí en la E vendría siendo esta que estamos viendo acá. Y este otro cetáceo del género Piscolitas, o son cetáceos pequeños, que está representado entonces por la región occipital del cráneo. Ilustrado entonces también aquí en esta reconstrucción paleontológica. Entonces, como vemos, la comunidad de cetáceos fósiles de la formación Chagres está compuesta actualmente por 5 especies de cetáceos. La mayor parte de ellos son cetáceos pequeños, y estos cetáceos pequeños, o la comunidad en sí de los cetáceos pequeños de la formación Chagres en Panamá, es bastante interesante porque tiene una afinidad a nivel de género con la fauna de cetáceos fósiles de la parte superior de la formación Pisco en Perú, que tiene también una edad de Mioceno tardío, ¿no? Entonces tienen edades similares, tanto la formación Pisco en Perú como la formación Chagres en Panamá. Y al mismo tiempo también tienen cierta relación con los cetáceos eh, del área norte, ¿no? O sea, sobre todo en el área de California y acá en el área del Pacífico. Entonces, la afinidad es a nivel de familias y de géneros, pero las especies que estamos nosotros encontrando en el Caribe de Panamá para esta época del Mioceno de hace 6 millones de años representan especies diferentes. Por lo tanto, esto lo hemos interpretado como un proceso de especiación, ¿no?, que está ocurriendo entonces en el lado caribe del Istmo de Panamá para esta época. Como les decía al principio, ya para la edad que tiene la formación Chagres, ya el CAS o el Central American Seaway había cerrado y las conexiones de aguas marinas profundas ya no se daban. Sin embargo, quedaban conexiones de aguas someras que permitían entonces el paso y el aislamiento de estas poblaciones de vertebrados en el área caribe de Panamá. Entonces, estas conexiones también han sido interpretadas como conexiones intermitentes, ¿no? Lo que quiere decir que hubo momentos en que se daban las conexiones y hubo momentos en que desaparecían, y hasta que se logró entonces o se completó el cierre total del Istmo de Panamá. Entonces, esta es la interpretación que se le está dando entonces a la fauna de pequeños cetáceos que encontramos entonces en la formación Chagres.
Por otra parte, en los sedimentos de piña también hemos recobrado fósiles de tortugas marinas. En este caso vemos aquí, ¿no? O sea, un caparazón de una tortuga del género Lepidochelis. El género Lepidochelis todavía existe en los mares actuales. Y vemos, ¿no?, que la calidad de la preservación de los fósiles en este lugar, en la formación Chagres, es muy exquisita. Es tan exquisita que se puede preservar la ornamentación de la concha como se ve en la imagen y en la ilustración. Eh, a partir, ¿no?, de esta preservación tan excepcional, el colega Edwin Cadena, que es especialista en fauna de tortugas fósiles, decidió en este trabajo que hicimos hacerle un test, ¿no?, para ver si este fósil podría preservar trazas de ADN. Eso se realiza entonces, por decirlo así, con un ablandamiento, ¿no?, de los fósiles utilizando un reactivo que se llama EDTA, o sea, que no voy a mencionar el nombre completo porque es larguísimo y es un poco complejo para mí pronunciarlo. Y un marcador, ¿no? Un marcador que se llama DAPI, que se utiliza entonces para detectar ADN. Eh, Aquí vemos en esta imagen acá que el marcador lo que hace es que produce, ¿no?, un tipo de fluorescencia cuando la prueba sale positiva. Entonces, en la imagen de abajo vemos los osteocitos que están muy bien preservados, o sea, exquisitamente preservados dentro de este fósil. Y cuando se le hace la prueba, entonces, con el marcador genético, vemos aquí que se ilumina, por lo tanto, la prueba salió positiva. Esto indicando que la caparazón fósil de este Lepidochelis es potencialmente preserva trazas de ADN. Esto es un descubrimiento bastante relevante, ¿no?, para la paleontología tropical, porque antes de esto se pensaba que era prácticamente imposible que trazas de ADN se preservaran en fósiles en las regiones tropicales debido al clima que nosotros tenemos acá, a diferencia de otros lugares que tienen climas más fríos y más estables, ¿no?, en temperaturas. Sin embargo, esto nos da nuevas luces en que sí puede ocurrir en el área de los trópicos y adicionalmente este fósil es el único fósil que ha resultado con esta prueba positiva, aparte, ¿no?, de otros reptiles como los dinosaurios en los que se le han hecho estas pruebas. Por lo tanto, esto puede entonces también abrir, ¿no?, o sea, toda una serie de nuevas investigaciones en paleontología molecular. eh, y a pesar de esto, bueno, también se requieren pruebas adicionales para continuar estos estudios, ¿no?, con estos fósiles que potencialmente preservan ADN. En cuanto a la fauna de peces óseos o teleostios, ¿no?, que habitan o que se encuentran, ¿no?, preservados en las rocas de la formación Chagres, tenemos que han sido recobrados mayormente por otolitos. Aquí tenemos, por ejemplo, fósiles de eh, muchos peces, ¿no?, que corresponden a peces que habitan, ¿no?, en la plataforma continental entre alrededor de 200 metros, como Diplofos, que son peces que son de aguas profundas, Inococcus, Vermaceros, Merlucius, que también es un pez que habita en los taludes. Por otra parte, la fauna asociada de tiburones, que es recobrada entonces por dientes fósiles preservados, incluye, ¿no?, también tiburones de la familia Squalides y la familia Dalátides, que son tiburones característicos también de estos ambientes profundos, ¿no? Eso es lo que encontramos actualmente en cuanto a la fauna de tiburones. Y por ejemplo, tenemos que los tiburones del género Squalus son tiburones que poseen bioluminiscencia en sus contrapartes vivientes en diferentes partes de sus aletas. Luego tenemos que el tiburón más abundante del área de Chagres es el Isistius afin triangulus, y estos son pequeños tiburones que tienen forma de cigarro y miden alrededor de unos 30 40 centímetros, pero que también poseen bioluminiscencia en la parte ventral de su cuerpo, ¿no? Por otra parte, también tenemos este tiburón que se le conoce como tiburón serpiente o del género Trigononatus,
por sus largos dientes, que también es otro tiburón de esta zona, Pristiophorus, o tiburón sierra, detectado por los dientes que forman parte entonces del rostro, y Dalatias y Centrophorus, que también son otro tipo de tiburones que son de estos ambientes de estas aguas profundas. Entonces, en cuanto a peces y tiburones, nos muestran que la fauna asociada, ¿no?, a la formación Chagres es de peces de aguas profundas. Esto es bastante curioso y bastante interesante porque acabo de mencionarles que la fauna de pequeños cetáceos representan cetáceos de aguas someras. Sin embargo, cuando nosotros miramos entonces todo lo que es peces y todo lo que es tiburones, nos encontramos entonces que los peces y los tiburones son animales de plataforma y animales de aguas un poco más profundas que los cetáceos que hemos estado reportando y encontrando en la formación Chagres, lo cual es bastante contrastante. Adicionalmente, bueno, el diente, bueno, del tiburón megalodón también ha sido recolectado en el área de la formación Chagres eh, en el área de Piña, ¿no? O sea, el megalodón ya es un tiburón bastante famoso que no hay que describirlo mucho, ¿no?, sino que podría tener entonces el tamaño de un autobús articulado, como vemos acá en las diferentes escalas, y vemos entonces aquí una comparación con el tiburón blanco. Sin embargo, los dientes entonces de megalodón que nosotros hemos encontrado tanto en la formación Chagres como en la unidad geológica del Gatún representan dientes juveniles en vez de dientes de animales grandes como el que estamos ilustrando aquí. Y eso ha sido interpretado como que el Istmo de Panamá en su parte central para la época del Mioceno era un lugar, ¿no?, de cría donde se desarrollaban, ¿no?, los juveniles de megalodón y luego entonces iban a pasar a aguas más someras o aguas oceánicas. También tenemos peces grandes representados por piezas y huesos de bastante tamaño, de tamaño considerable, como vemos aquí. A los colegas recolectando un rostro, ¿no?, de un marlin. Y los marlins en el área de Piña representan el fósil de macrovertebrado más común que se consigue en esos sedimentos. Lo podemos ver representado en rostros completos, en vértebras caudales, en vértebras precaudales como esta que está aquí, en pedazos de mandíbula como este. Y este conjunto vendrá siendo los tipos o las partes más comunes de los marlin que nosotros encontramos allí. Y hay muchísimos, y cada vez en que nosotros hacemos la visita al campo, siempre estamos encontrando nuevos fragmentos y nuevos huesos aislados en el área donde estamos trabajando. Dentro de los rostros o las narices de los marlin, en el área de la formación Chagres y también en la formación Gatún, nosotros tenemos estos especímenes que se les muestro en esta ilustración. Algunos de ellos han sido recolectados históricamente, por ejemplo, en el año 78, este que tenemos aquí abajo, y el de acá, el de acá, Macaera fristini, también fue recolectado en los años 98. Sin embargo, como parte de mi estudio de doctorado, yo estuve enfocado, ¿no?, en estudiar y describir, ¿no?, o sea, la fauna de peces velas y marlin fósiles, no solo de Panamá, sino en todo su récord fósil. Y estudiamos material nuevo, que son los especímenes de la parte superior, y material que ya había sido previamente publicado. Como resultado, eh, encontramos, ¿no?, que todos, como la mayoría de ellos, tres de ellos representaban especies nuevas. Por un lado, en la formación Gatún, tenemos que el espécimen que fue colectado en el año 1998, que fue primeramente identificado como Macaera nigricans o el marlin azul, o una especie afín al marlin azul moderno, lo renombramos como una especie nueva después de estudios anatómicos como Macaera firstini. Ya que todos los análisis que hicimos nos arrojaron que su morfometría y sus características eran diferentes a cualquier otra especie encontrada, ¿no? Aquí vemos entonces los cálculos de tamaño
corporal del adulto con respecto entonces al tamaño a una escala humana. Por otro lado, tenemos que 3 individuos también muy completos, representados por rostros, fueron encontrados en la formación Chagres. El individuo del 1978, descrito originalmente como Macaera panamensis, aquí por arreglos de taxonomía hemos hecho correcciones también del nombre. Este se mantuvo igual porque nuestros análisis indicaron que sí, en efecto es muy diferente y que el nombre era un nombre válido. Y los 2 individuos que nosotros colectamos durante nuestras campañas, que son los de arriba, luego entonces vendrán siendo especies adicionales nuevas, como el que vemos aquí, Macaera colonense, que es un individuo que tiene una nariz muy robusta, o sea, digamos que es un marlin de nariz muy larga y muy robusta. Y acá entonces Amorgula donosochagrense, que es un género y una especie nueva de peces marlin de Panamá. Algo interesante de esto es que estos fósiles representan los fósiles más completos y mejor preservados de toda esta familia encontrados en cualquier otra parte del mundo. La formación Chagres no solo y peces, ¿no? Con una preservación fenomenal, sino que también presentan los individuos fósiles mejor preservados encontrados hasta la fecha, porque en otras partes del mundo, por lo general, se encuentran material muy fragmentado y muy disociado. Aquí vemos, por ejemplo, ¿no? Más detalles y una reconstrucción del género y la especie nueva que nosotros describimos en el año 2022 para la formación Chagres. Y adicionalmente tenemos un pargo, ¿no? De aguas profundas que encontramos también embebido en un bloque de sedimentos. Para el estudio entonces de este pargo, o de este pez que representa un pargo, ¿no? O sea, él está dentro, ¿no? De esta matriz de sedimento y los huesos, aquí no se ve, pero son demasiado frágiles para ser extraídos, lo que quiere decir que si queremos estudiar este individuo tenemos que buscar una técnica que nos permite entonces ver a través de la roca para poder entonces nosotros analizar el fósil. Y eso lo hemos hecho con tomografías computarizadas, como vemos aquí, las reconstrucciones, que nos permiten entonces hacer estas observaciones. Este pargo tiene una órbita muy, muy grande, o sea, comparada con las contrapartes de aguas someras, ¿no? Y esta es una de las características por la cual lo estamos asociando también, al igual que los otros peces del Chagres, como a peces de aguas un poco más profundas. En cuanto a la reconstrucción de la formación Chagres, aquí tenemos un esquema, ¿no? De lo que vendría siendo la red trófica de hace 6.2 millones de años en la parte central del Caribe de Panamá, donde tenemos mucho fitoplancton, aguas bastante oxigenadas, bastante productivas, y grandes peces como marlin, tiburones, que se alimentan entonces de cardúmenes, ¿no? De pequeños peces como Trifoturus, Symbolophurus, Diaphus, que son peces linternas, Lampadema también, que son peces linternas. Y aquí vemos entonces las pequeñas asociaciones de tiburones y cistios, que son tiburones ectoparasíticos, y les había mencionado anteriormente que este es el tiburón que mayormente se encuentra allí. Y son ectoparasíticos porque estos pequeños tiburones viven en grupos de 5 a 7 individuos y se alimentan dándole mordidas a peces grandes como los marlin, como los tiburones y como los cetáceos. Y todos estos peces ya los hemos detectado allí, por lo tanto tiene mucho sentido, ¿no? Que la población de isistios que tengamos ahí sea grande, ¿no? Si tenemos al mismo tiempo muchos vertebrados o macrovertebrados de gran tamaño viviendo allí. Adicionalmente tenemos los cetáceos, que también son consumidos, ¿no? Por los tiburones de gran tamaño, como los megalodón, los otros tiburones que hemos detectado allí. Y igualmente tenemos ballenas, ¿no? O sea, esta ballena la pongo aquí en sombra porque sabemos que ya están allí, tenemos los fósiles detectados,
pero todavía no hemos hecho el estudio ni hemos podido conseguir los fondos para recolectarlos porque representan individuos sumamente grandes y son excavaciones bastante complejas. Entonces, en un inicio, esta era más o menos una predicción, ¿no?, de la red trófica de la formación Chagres, pero eventualmente todas estas predicciones fueron confirmadas a medida que fueron apareciendo los diferentes fósiles, ¿no? O sea, lo que no hemos encontrado y confirmado todavía son, por ejemplo, la presencia de calamares que sabemos que deben estar allí y peces de tamaño medio como las tunas. Aquí en esta imagen, entonces tenemos una reconstrucción eh, en paleoarte, ¿no?, de lo que vendría siendo más o menos el ambiente ese de la formación Chagres, ¿no?, con tiburones como el megalodón, acá tiburón zorro, los marlin habitando en este lugar y los cardúmenes de los peces linternas y calamares allí, ¿no? O sea, en cuanto a tiburones, vemos acá los tiburones isistios, ectoparasíticos, mordiendo entonces a un marlin aquí, alimentándose entonces, dándole mordidas, pero no los matan. Y por acá entonces los tiburones estos que se lo conocen como tiburones serpientes. Ya para finalizar, ¿no?, en el lado Pacífico, tenemos que también tenemos vertebrados fósiles, pero para la edad del Plioceno. En el Pacífico de Panamá, específicamente en el área del Burica, que son entonces sedimentos entre 2.5 y 3.6 millones de años aquí. En ese lugar, los habitantes de la zona, de una escuela, recorriendo las playas, encontraron estos huesos que vemos acá, ¿no?, para el año 2018 y llamaron acá al laboratorio donde colegas nuestros realizaron entonces la prospección de campo para ir a confirmar, ¿no?, que se trataba de fósiles o no se trataba de fósiles. Al llegar, bueno, y hacer el estudio, confirmamos, ¿no?, que estos fósiles representan entonces un miembro anterior o una aleta anterior de una ballena de la familia Balaenopteridae. Y los huesos entonces presentan entonces, están representados por carpales, por falanges y los carpos, metacarpos, eh, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Entonces, estos huesos, ¿no?, o sea, son de de un tamaño bastante considerable y fueron entonces identificados hasta a nivel de familia, ya que no teníamos más información que nos ayudara entonces a determinar género o especie. Sin embargo, es muy interesante que al observar detalles de las falanges o de diferentes partes del cuerpo, encontramos, ¿no?, que los dientes, bueno, los huesos tenían estas pequeñas rayas, estos pequeños rayones, como vemos aquí en los recuadros, amplificados y entonces mostrados con estos detalles, ¿no? Vemos diferentes rayones, unos están, se ven como rasgaduras y otros se ven más lineales, ¿no? Acá, en esta figura vemos entonces cómo se ve un montón de rayones, ¿no? Como si estuvieran entonces masticándolo mucho. Estos rayones nosotros los interpretamos como evidencia, ¿no?, de mordidas de tiburones y asociados a estos sedimentos hemos encontrado presencia del el carcadón carcarias o el tiburón blanco, como vemos aquí en este fósil que también forma parte de los sedimentos del lugar donde encontramos entonces a este, bueno, de donde proviene este fósil, ¿no? Los rayones en rojo y las rayones acá en negro representan dos tipos de mordida diferentes, por lo cual esto está interpretado como que hubo mordidas de dos individuos diferentes, ¿no? Y esto en una reconstrucción está interpretado de esta manera, que es la foto que tenía de la portada, como la ballena, o sea, por ejemplo, aquí vemos una ballena y los tiburones entonces mordiéndolo, ¿no? Esta reconstrucción pertenece a un estudio del área de California, no pertenece al estudio de nosotros, pero sirve, ¿no?, para ilustrar más o menos el fósil que nosotros tenemos aquí en Panamá y las mordidas de Carcharodon carcarias que fueron detectadas en el fósil. Adicionalmente, esto también se puede interpretar, ¿no?, por la cantidad de mordidas que tiene, como que
el tiburón, ¿no? O sea, o los tiburones posteriormente estuvieron alimentándose de la carcasa de un cadáver de una ballena muerta, y por eso es que también es común encontrar estos rayones o estas marcas de dientes de tiburón en huesos de estos cetáceos. Entonces, a manera de conclusión, ¿no? Yo les puedo mencionar que el estudio de vertebrados fósiles o de vertebrados marinos fósiles en Panamá hasta la fecha es bastante limitado. No son muy abundantes los estudios y hay mucho todavía por conocer, sobre todo en las unidades fosilíferas de la parte caribe de Panamá y en otras unidades del Pacífico, ¿no? O sea, como es en la parte, en la cuenca de Burica. Adicionalmente, el Istmo de Panamá tiene, ¿no? O sea, de sedimentos, sabemos que hay sedimentos en muchos otros lugares que producen vertebrados, pero debido a la falta, ¿no? de paleontólogos panameños, a la falta de paleontólogos de vertebrados locales, ¿no? No podemos abordar los estudios de todas las áreas. Y esto entonces nos dice, ¿no? del potencial que tiene el Istmo de Panamá para el estudio de vertebrados. O sea, las exploraciones se necesitan todavía, hay mucho por encontrar y esperamos, ¿no? O sea, seguir realizando nuevos hallazgos, ¿no? en los trabajos que vienen en el futuro, ¿no? Que son muchos trabajos que quedan pendientes. Quiero agradecerle entonces a estas personas que están aquí, que han formado parte, ¿no? de los grupos de trabajo, de colaboradores, otros son tutores y otras personas que han, de las cuales he recibido ayuda en alguna parte, ¿no? de mi carrera reciente, ¿no? Y a estas instituciones que han auspiciado también muchos de estos trabajos. Y bueno, con esto yo termino la presentación y quedo abierto entonces a preguntas. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la presentación. Eh, pues nos pasamos un poquito de tiempo, de ningún problema. Si alguien quisiera hacer una pregunta, creo que tenemos, pues podríamos hacer una. Entonces, Bueno, yo antes de la pregunta, yo solo quiero hacer una corrección porque en la primera slide donde estaba mostrando las condiciones del Caribe y el Pacífico, se me invirtieron las características de un océano del otro. sí, Entonces, solamente quiero aclarar eso y que no se vaya a quedar así o que se interprete de otra manera, ¿no? Simplemente para que la información sea lo más correcta posible. bueno, entonces, por favor, que si alguien tiene alguna pregunta, escríbala y la leeremos. Eh, que levantó la mano. Levantaron la mano. Sí, sí, sí. Alguien levantó la mano. Y ya lo. Bueno, creo que no hay preguntas, Carlos. Ok. Jonathan, Jonathan. por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí. claro. Carlos, gracias por la presentación. Interesante esta revisión que usted nos muestra del registro de fósiles de vertebrados en Panamá. Mi pregunta está asociada un poco a entender las condiciones actuales del Mar Caribe respecto a las condiciones que se podrían interpretar a partir de los vertebrados marinos de la formación Chagres. Cuando usted mostraba como esta reconstrucción de la red trófica, hablaba sobre condiciones de productividad primaria alta. Entonces, es un poco entender, de acuerdo con esas condiciones del Caribe actuales, que de hecho son de baja productividad, ¿qué pudo generar ese cambio desde el Mioceno hasta la actualidad en el Caribe? Sí, eso es muy interesante, ¿no? Porque si nosotros vemos toda la fauna del Chagres, vemos que en la comunidad, ¿no? de vertebrados allí, o sea, tiene una estructura representada por
animales grandes y animales que requieren de mucha productividad para poder entonces habitar allí. De igual manera, con datos recientes que tenemos, sabemos que las aguas del Chagres eran también aguas muy oxigenadas, muy ricas en oxígeno. Y eso, o esa productividad, podemos compararla, ¿no?, con una zona productiva del Océano Pacífico actual. El Océano Caribe actual, en esa misma región donde están siendo encontrados esos mismos fósiles, representa una zona sin surgencias, ¿no?, con temperaturas un poco más cálidas y con ecosistemas dominados por arrecifes de coral en el fondo marino. Hasta la fecha, de acuerdo al modelo estándar, ¿no?, de la formación del Istmo de Panamá, se piensa, ¿no?, o sea, que el bloqueo de las corrientes marinas pudo haber causado estos cambios. Sin embargo, evidencia reciente sugiere, ¿no?, que los cambios oceánicos tienen más que ver con patrones y cambios oceanográficos más globales que patrones asociados a un efecto regional como la formación del Istmo de Panamá. Con esto, lo que podría decir es que quizás la respuesta a esa pregunta que tú tienes todavía no la tenemos o no hay una respuesta certera de acuerdo a la evidencia, ¿no?, que se tiene en estos momentos. De hecho, una de las cosas contrastantes, ¿no?, de lo que hemos hecho es que por una parte tenemos vertebrados asociados a aguas someras y por otro lado tenemos una fauna de aguas bastante profundas, y eso es otra cosa que le agrega como un grado de complejidad al estudio del Chagres, ¿no?, porque todavía no hemos encontrado como una manera de interpretar, ¿no?, o sea, cómo converge toda esta fauna en ese lugar. Incluso podríamos decir, ¿no?, que está también el estudio de los icnofósiles, pero por otra parte, los icnofósiles sí son de aguas profundas, pero esos mismos icnofósiles que hay en el Chagres se encuentran en los cañones del estrecho de Gibraltar para la misma fecha del Chagres. ¿Esto qué quiere decir? Que Ophióphaga o el otro, los talancinoides, que son los icnofósiles que habitan allí, o sea, pueden encontrarse en aguas más profundas si la columna de agua es oxigenada. Y un análisis de isótopos, ¿no?, que obtuvimos resultados recientemente con colegas de Brasil, apunta a que las aguas del Chagres eran sumamente oxigenadas también. Por lo cual, bueno, te digo que es bastante complejo y la respuesta todavía la estamos buscando. Gracias, Carlos. De nada. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, otra vez. Ya nos quedamos sin tiempo para preguntas. Estuvo genial la charla, de verdad que muchas gracias de parte del grupo. Gracias a ustedes también por la invitación. Un gusto tenerte acá. Bueno. Bueno, Que estén bien. hasta luego, muchas gracias a todos los que participaron en la reunión. Hasta luego.